Hermanos, buenos días. El Señor les bendiga. Que la gracia y la bendición del Señor estén sobre todas sus vidas. Deseando que el Señor los tenga muy bendecidos y prosperados. Quiero que antes de entrar a la reflexión de este domingo, tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre bueno, Señor, te damos gracias por este domingo que usted nos regala, otro más en nuestra vida, en nuestra historia, Señor. Gracias Dios porque nos permites en este momento entrar en un buen tiempo de la reflexión de la palabra, de llevar esta palabra, Señor, a los hogares de mis hermanos. Y ruego, Señor, que usted tenga su iglesia bendecida, Señor, cuidada y pastoreada, Padre Santo, como si lo creemos por la fe, Señor. Gracias, Padre bueno, porque usted ha tenido cuidado de todos nosotros, Señor, y lo seguirá teniendo, Padre Santo. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Gracias por hacernos sentir su amor cada día, Padre Santo. Toda la honra y la gloria sean para usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, hermanos, que vayamos al segundo libro de Crónicas, al capítulo 15, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 12. El segundo libro de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 15, versículos 1 hasta el 12. Y allá vamos a tocar un tema que a mí me apasiona mucho. Siempre me ha interesado, me ha intrigado este tema desde que era muchacho. Dice el verso 1 del capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, que era el rey de Judá para ese entonces, y quiero que tengan en cuenta que el mensaje va dirigido, o por lo menos la lectura, la profecía va dirigida al rey de Judá. Salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe su ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Verso 6. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezca vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín con ellos, y los forasteros de Efraín, de Manasés y de Semaón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. En aquel mismo día sacrificaron a Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Pasemos al verso 15. Y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Buscar a Dios para ser hallado podría ser el título de la reflexión de esta mañana. Buscar a Dios para ser hallado.
Este es un tema de aquel entonces, de ese momento histórico del pueblo de Israel, y es un tema que es actual ahora, un tema de entonces y un tema de ahora, ¿cierto? Y yo quiero que en esta mañana nosotros miremos qué tiene que decirnos el pasaje con respecto a este tema. Ahora, este tema es un tema que compete a toda la iglesia, pero en especial a los que son fríos y a los que son indecisos. Va dirigida esta palabra. Vamos a mirarlo verso a verso para tratar de tener una comprensión un poco más detallada de lo que encontramos en este pasaje. Lo primero que hallamos entonces, lo hallamos en el verso 2, y dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Benjamín, Jehová estará con vosotros, ¿cierto? Entonces hallamos un mensaje de esperanza, el Señor está con nosotros, el Señor está con vosotros, y eso es una palabra de ánimo cuando usted, por ejemplo, lo lee en las Escrituras, la promesa, usted la lee para sí, quizás en un momento muy especial, y eso lo llena a uno de fuerza, de esperanza, cuando usted escucha una enseñanza, una predicación, y a usted le dice, y usted entiende que el Señor está con usted, que el Señor lo está acompañando, que el Señor es su sombra, su mano derecha, como dice un salmo, usted se llena de mucha esperanza. Pero en ese mismo versículo encontramos la condición para que esa promesa se dé. Miren lo que dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, él será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Entonces hallamos inicialmente un mensaje de esperanza: el Señor está con vosotros, pero la condición para el cumplimiento de esa palabra, de esa promesa: si vosotros estuviereis con él y si le buscareis, él será hallado, mas si no, él también os dejará. Entonces, un mensaje de esperanza. La condición es buscar al Señor para encontrarlo. Entonces, él estaría con nosotros. Y ese tema es un tema muy recurrente en las Escrituras. Usted lo puede encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Se repite muchas veces la idea, el hecho de que si usted busca al Señor, usted lo va a encontrar. Y es necesario que el creyente, la iglesia, esté en constante búsqueda del Señor para que él pueda ser hallado. Entonces, es un tema recurrente en aquellos tiempos como lo es ahora. Primera de Crónicas, capítulo 28, en el versículo 9, encontramos al rey David a punto de entregarle, de pasarle el reino a Salomón, y esta fue la recomendación que David le dio a su hijo aquel día. Y dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallaréis, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, siempre está esa idea recurrente en las Escrituras, la necesidad que tiene el hombre de buscar al Señor para poderlo encontrar. Cuando usted va, por ejemplo, a Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 7, está el Señor enseñándole a los discípulos a orar. Y en ese versículo dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces encontramos también, quizás en otras palabras, pero el espíritu es el mismo, la idea de buscar, ¿cierto?, al Señor. Y si le buscamos, sin duda le vamos a encontrar, es lo que está diciendo Mateo en el capítulo 7, en su versículo 7. Pero también encontramos otra idea en Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es una idea recurrente para ese tiempo y es una idea recurrente para nosotros ahora. Cuando yo leí este pasaje, entonces yo me hice una pregunta: ¿por qué el profeta le salió el encuentro a Asa? Porque Asa venía de la batalla con su ejército, le sale al encuentro y le dice estas palabras. Encontramos la respuesta entonces en el verso 3.
Ve lo que dice el verso 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe su ley. Entonces, Judá se había mantenido sin un verdadero culto por mucho tiempo. Es la razón, ¿cierto?, que le da el profeta a Asa y a todo ese ejército. El Señor estará con vosotros, pero si ustedes le buscan. Era una idea recurrente. ¿Por qué esas palabras? Porque Judá se había mantenido durante mucho tiempo sin un verdadero culto, ¿cierto? Entregado al Señor, ofrendado al Señor, sacrificado al Señor. Entonces estaban cayendo en un estado sin esperanza y sin la gracia del Señor. Recuerde que todo lo que usted tiene es por gracia, somos salvos por gracia, perdonados de nuestros pecados por gracia. No lo merecemos, pero el Señor quiere hacerlo por gracia. Todo lo que usted es y lo que yo soy es por gracia del Señor. Estamos ahora donde estamos por la gracia del Señor. Entonces, el hecho de que Judá estuviera sin un verdadero culto por mucho tiempo, entonces estaban cayendo en un estado, sin gracia, estaban cayendo de la gracia y por ende sin esperanza, porque nuestra esperanza está en la gracia del Señor, ¿cierto? Nuestra eternidad es nuestra esperanza y sabemos que la vamos a lograr por la gracia del Señor. Pero me parece interesante que el profeta le dice a Asa lo siguiente: muchos días ha estado Israel, o sea, lo está llevando al contexto de su vecino de al lado, su vecino del frente, ¿cierto? Recuerde que él es el rey de Judá y le está poniendo el ejemplo de sus hermanos de Israel, ¿cierto? El otro reino. Y le dice: mucho tiempo ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe su ley. Entonces le pone como ejemplo a su vecino Israel, que tuvo 8 reyes en 41 años, ¿cierto? Y esos reyes gobernaron sin Dios, expulsando a todos los sacerdotes que enseñaban la ley del Señor. Segunda de Crónicas capítulo 11 versículos 13 al 15 nos hace un recuento de la realidad que vivía Israel. Entonces el profeta utiliza los problemas de Israel como ejemplo del mal que le sobrevendría a Judá si ellos seguían en esa misma tónica. Israel tenía problemas políticos, su política estaba corrompida, la educación estaba corrompida porque no había sacerdotes que enseñaran la ley, ¿cierto? Y eso trajo muchas complicaciones dentro de ese reino, dentro de esa nación, lo mismo que puede suceder hoy, ¿no es cierto? Nuestra política está corrompida, nuestros colegios, universidades están enseñando lo que es incorrecto porque falta la ley del Señor allí, falta Dios en las escuelas, en los colegios, y por eso nuestro país y mucha parte del mundo está descontrolado y recibe las consecuencias de ese alejamiento del Señor. Entonces, Israel estaba sin Dios a quien adorar, sin sacerdote que diera instrucción y sin una ley que obedecer y que seguir. Entonces está tocando 3 áreas críticas para la vida espiritual del hombre. Un Dios sin quien seguir, sin quien adorar. Entonces, si un hombre no tiene un Dios, cualquier cosa podrá ser un Dios para el hombre, ¿no es cierto? Sin tener quien le instruya acerca de la ley, porque no hay quien instruya, y aparte de todo eso, no había una ley moral que les guiara, que les enseñara entre lo que era bueno y lo que era malo. Entonces podemos caer en la anarquía, y eso parece ser una condición muy similar a lo que está viviendo en el tiempo de los jueces. Jueces capítulo 21 versículo 25 dice que como no había rey en Israel, todo el mundo hacía lo que quería. Y es una idea que es recurrente en el capítulo 17, en el versículo 6, y el capítulo 18 de Jueces también, creo que el versículo 5, repiten la misma idea. Como no había autoridad, ¿cierto? Ni política ni religiosa, todo el mundo hacía lo que quería. Y eso es lo que le estaba sucediendo a Israel y lo que probablemente le podía suceder a Judá, ¿cierto? Que estaba entrando en un momento de frialdad y de indecisión, ¿sí? ¿Sabe una cosa? El pecador de hoy está en una situación como la de Judá, similar o quizás peor, porque la Biblia dice del pecador de hoy, del frío, del indeciso de hoy, lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 12, nos
enseña lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 12. Nos dice cuál es la condición del hombre de hoy, ¿cierto? Que parece ser que es peor que la del pueblo de Israel en ese entonces, o como mínimo, es igual. Mire lo que dice aquí. En aquel tiempo, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces está diciendo que las personas de hoy, que el frío, que el tibio, cierto, que el pecador está sin Dios y sin Cristo, sin promesas, o sea, ningún beneficio porque estar fuera del pacto de la gracia, por estar fuera de la gracia. Entonces, el pecador de hoy no tiene ningún beneficio de parte del Señor. En el capítulo 4 de la misma carta a los Efesios, en el verso 18, Pablo nos dice lo siguiente, nos sigue aportando algo importante con respecto a lo que estamos hablando. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y en el capítulo 5 de la misma carta, creo que es el verso 2, a ver si no me equivoqué. Bueno, creo que perdí ese versículo, mis queridos hermanos, pero entonces lo que Efesios, en el capítulo, basémonos en el verso que tengo aquí, ¿cierto? Dice que están sin luz, ¿sí? Entonces el pecador de hoy está sin luz. Alejados de la vida de Dios, es lo que dice el capítulo 4 en el verso 18. Alejados de la, dice acá, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, alejados de la vida de Dios, sin transformación. No hay quien transforme su vida, no está el Espíritu Santo transformando, cambiando la vida, el carácter de las personas, porque están sin luz, alejados de la vida del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. Él dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, el pecador de hoy está sin vida, ¿cierto? Porque no se puede tener vida si no se tiene el Hijo. No se puede tener una cosa si no se tiene la otra. Entonces el pecador de hoy está sin esperanza, sin luz, sin vida, ¿cierto? Es un extraño porque no tiene una patria, porque no pertenece al pueblo del Señor, ¿cierto? Recordemos Efesios 2:12, donde decía que eran extranjeros. Entonces es una persona que es un extraño porque no pertenece al pueblo del Señor, no tiene una patria, ¿sí? Isaías 57, quiero que lo vayamos allí rápidamente, nos aporta algo bien interesante con respecto a esto. Isaías 57 nos dice que el hombre de hoy, Isaías 57 en su verso 21, dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, ¿cierto? El hombre pecador de hoy, ¿cierto? El frío, el que es indeciso, es un hombre sin paz. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Y usted vivir a toda hora con un alma, ¿cierto?, cargada de pecado y con su conciencia que lo está acusando constantemente, eso es un tremendo problema para el creyente de hoy día. Y de ahí se pueden desarrollar muchas enfermedades que el cuerpo puede manifestar. Un alma cargada, un alma a toda hora llena de culpa. El Israel de ese entonces y el creyente ahora son como el hijo pródigo. Miren lo que dice el verso 5 y 6 de 2 de Crónicas 15. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Recuerda lo que le pasó al hijo pródigo cuando decidió irse de casa y pidió su herencia? Se la gastó, se la malgastó, después de un tiempo se quedó sin trabajo, después empezó a aguantar hambre, empezó a sentir las
calamidades, la problemática de su alejamiento de Dios. Nuevamente, el Israel de ese entonces y el creyente de hoy son como ese hijo pródigo, ¿cierto? Sufriendo calamidades, simplemente porque se han alejado del Señor. En aquel entonces, como ahora, es un asunto de buscar de Dios. Verso 4 de Crónicas 15. Dice: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquel entonces, como es ahora, esto es un asunto de buscar al Señor. Jeremías 29, verso 13, dice lo siguiente. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el Nuevo Testamento nos aporta algo bien importante. Santiago capítulo 4, verso 8. Mire lo que dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, en el contexto de Jeremías, que estaban presos en otras tierras, con tristeza y frustración, ¿cierto? Entonces, el estar en tierras extrañas, la tristeza y la frustración, y en el caso de Santiago, la impureza, no pueden ser los impedimentos para buscar el rostro del Señor, para poderlo encontrar. Entonces, eso me indica que nosotros tenemos que quitar o renunciar a absolutamente todo lo que nos impida hallar el rostro, la presencia de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Verso 7 de Segunda de Crónicas, mis hermanos. Vamos nuevamente ya. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 7. Miren lo que nos aporta. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Una promesa al esfuerzo o al principio, ¿cierto?, de esforzarse en buscar al Señor. El verso 7 dice que ese esfuerzo, ¿cierto?, tiene una recompensa para nosotros, y el Nuevo Testamento hace eco de esa promesa. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos, allí estamos dándonos un buen paseo por las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, en su versículo 58, en su parte B, el verso 58 nos dice eso, nos aporta algo muy bonito para nosotros esta mañana. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Ese esfuerzo que usted haga por buscar la presencia del Señor, en primera instancia tendrá la bendición de encontrar al Señor, ¿cierto? Porque el que le busca, Él se dejará encontrar. Pero parece ser que también tiene una retribución en bendición. Entonces, esta promesa tiene probablemente dos dimensiones. Una, la dimensión temporal, una búsqueda y una vida consagrada puede provocar bendición aquí en la tierra. Puede haber una bendición aquí en la tierra. Pues encontramos los pasajes que leemos aquí. Y en Génesis capítulo 15, en su versículo 1, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo a Abraham, ¿cierto?, tendrás grande galardón. ¿Sí? Entonces, son señales que es muy probable que el hecho de que usted busque al Señor le traerá una tremenda bendición aquí en la tierra. Pero está la otra dimensión, la dimensión eterna, que con toda seguridad allí sí se darán las recompensas. Mire lo que dice Mateo capítulo 5: si no se dan aquí, se darán allá, mi hermano. Entonces no se sienta mal si de pronto usted no cree ser bendecido, y eso que el Señor lo bendice a uno con muchas cosas, con tremendas cosas que Él no se... el Señor siempre nos bendice, pero sí
No es lo que pensamos. Con toda seguridad en la eternidad usted va a ser tremendamente bendecido, y al fin y al cabo son las bendiciones que realmente importan, las que son permanentes y duraderas. Mateo capítulo 5 versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Ve? La segunda dimensión de esa promesa, que con toda seguridad eso se va a dar allá. Segunda de Juan capítulo, bueno, solamente tiene un capítulo, ¿no? San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice esto: mirad por vosotros mismos, para que no perdéis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Tremenda palabra. Y si vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, en el verso 18, escuchen esto, mi hermano. Dice aquí: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. ¿Parece a usted eso precioso? Entonces, el hecho de buscar al Señor, con toda seguridad, usted sí va a ser recompensado en la eternidad. Eso sí es seguro. Y muy probablemente aquí en la tierra. Volviendo a Crónicas, nuevamente nos estamos dando un paseo por las escrituras. Volvamos a Segunda de Crónicas, el capítulo 15, ubíquense allá, por favor. Y ya vamos para el verso 8, ¿cierto? ¿Sí? Un gran llamado exige una gran respuesta. Miren lo que dice aquí: cuando yo asa las palabras, verso 8, capítulo 15, Segunda de Crónicas. Cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Un gran llamado entonces exige una gran respuesta del pueblo, ¿cierto? Y aquí vimos frutos de un avivamiento. A veces pensamos que el avivamiento es una alabanza estruendosa, mucha gente cantando, brincando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el avivamiento realmente es el arrepentimiento en la vida de los creyentes y un cambio de vida. De aquí vemos frutos de un avivamiento. Asa quitó los ídolos a un costo político, porque políticamente era su reino, y Benjamín se le agregaba, y otras ciudades, dice allí, ¿cierto? Benjamín y la tierra de Judá, y otras ciudades que se le habían unido, Efraín, ¿cierto? Eran idólatras todas, y él tomó la decisión por todos ellos. Eso tuvo un costo político, él tuvo un esfuerzo en hacer eso, porque las otras ciudades eran idólatras, y eso le costó trabajo el hacerlo. Entonces tuvo un costo político. No fue fácil para él, pero tomó la decisión, quitó los ídolos, ¿cierto? Reparó el altar. Era importante, no había donde hacer culto, no había donde hacer sacrificio al Señor. Entonces dice que reparó el altar, ¿sí? Reparó el altar. No solo retiró el mal, la idolatría del pueblo, sino que repuso el bien. Quitó una cosa y restauró la otra, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando buscamos la presencia de Dios, cuando respondamos a ese gran llamado, ¿sí? Y me parece algo interesante, verso 16 de lo que hizo Asa. Miren lo que dice: y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Su madre, ¿cierto? Tenía un cargo, o la reina madre, pero por idólatra él le quitó el título, le quitó el puesto y la sentó, ¿cierto? Por idólatra. Entonces eso nos indica a nosotros que cualquier cosa, por muy preciada que sea para nosotros, pero que estorbe el buscar el rostro del Señor, usted la tiene que deponer. Cualquier cosa. Si su hijo, si su esposa es un estorbo, ¿sí?, para que usted vaya a la iglesia, usted tiene que un día
ponerse a serio y decirle, un momentico, primero el Señor. ¿Sí? No le estoy diciendo que la abandonen ni nada de eso. Estoy diciendo que esa gente o esas personas no pueden ser un estorbo para usted buscar al Señor. ¿Sí? Nada puede ser una negativa para buscar al Señor. Y espero que me entiendan bien lo que estoy diciendo. No estoy mandando que hagan otras cosas que yo no he dicho. Estoy diciendo que no pueden ser un estorbo. ¿Cierto? Hay que quitar de en medio todo lo que sea un estorbo. Para él, su madre, que tenía un cargo político y que también era idólatra, la tuvo que deponer porque ella tenía el poder para entorpecer la búsqueda de la presencia del Señor. Verso 12 dice lo siguiente: entonces prometieron solamente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma. Verso 15: y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. No hay una auténtica renovación si no hay un profundo buscar de Dios. No hay una auténtica renovación si no hay un profundo buscar de Dios. Ellos prometieron solamente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón. Y el verso 15 dice: y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová Dios les dio paz por todas partes. La bendición de buscar el rostro del Señor. Uno se dejó hallar y Dios les trajo paz por todas partes. Una reforma religiosa debe ser necesaria en algún momento de su vida. En algún momento de su vida. Si usted es un indeciso, si usted es un tibio, ¿cierto? Usted tendrá que sentarse y pensar en hacer una renovación religiosa en su vida. Para que busque el rostro del Señor y lo hallado, ya pasó ese proceso. El llamado nuevamente para los fríos y para los indecisos. ¿Sí? Una reforma religiosa es necesaria en algún momento de su vida para que usted pueda hallar al Señor. Que sea una palabra para reflexionar durante toda esta semana y que nos lleve realmente a restaurar, a renovar nuestra búsqueda del Señor. Busque el rostro del Señor, que sin duda el Señor se dejará hallar. Es lo que nos enseña la palabra. Mi querido hermano, nuevamente reflexione sobre esta palabra durante esta semana y que el Señor lo ayude a encontrar su presencia. El Señor lo bendiga y que tenga un muy buen día. Nos vemos el próximo miércoles.